el reino de Dios. Hoy vamos a estar hablando de lo que seguía después de Lucas 15. ¿Se acuerdan que era muy fuerte esta escena de Jesús comiendo con la gente de mala fama, pecadores, y los escribas y los religiosos del momento, los maestros del momento, murmuraban contra Jesús de por qué estaba sentado ahí, ¿no? Y después Jesús entonces se pone en pie y cuenta la primera historia que ya vimos, que tenía que ver con el grano de mostaza, y sacamos algunas de las enseñanzas, y hoy seguimos con eso, ¿no? Recuerden entonces, para refrescar nuestra memoria, como para que tengamos en mente bien las enseñanzas que estuvimos viendo, que cuando hablamos del reino de los cielos, el reino de los cielos es semejante a, específicamente nos estamos refiriendo, por lo menos la propuesta desde Core, es que tiene que ver con la persona y las acciones y la obra que Jesús hizo, hace y hará, ¿no?, en la comunidad, ¿no?, en que nos referimos a eso. Entonces el reino de los cielos es lo que sucedió, el reino de los cielos es lo que está sucediendo hoy, el reino de los cielos es lo que sucederá. No somos nosotros, pero nosotros sí debemos reflejar ese reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos? Es la persona y la obra de Jesús, ¿no? Esto es una de las conclusiones que sacamos la vez pasada. También dijimos, cuando hablamos de la semilla de mostaza, que el reino de los cielos nace siendo pequeño, pero su crecimiento es ilimitado, que así como algo tan pequeñito como una semilla puede albergar después a todo un arbusto que puede dar cobijo a las aves del cielo. Así que nosotros también sacamos con esta conclusión que el reino de los cielos es la ayuda a otros, y que justamente cuando ayudamos a otros, eso nos hace grandes, ¿no? Que no somos grandes para nosotros mismos, sino que somos grandes para ayudar a otros. También cuando vimos este asunto de quien tiene 100 ovejas y pierde una, deja las 99 para ir a buscar a una, que también pensamos que en el reino no hay diferencia entre grandes y pequeños, 99 son importantes, una es importante, que es la matemática de Dios, que el pastor abandona las 99 en el desierto para ir a buscar a la que se perdió, y cuando la trae feliz nuevamente a casa, ¿no? Así que no hay diferencia entre grandes y pequeños. También vimos que el reino respeta los procesos. Pero vamos a lo que dice específicamente este día, ¿no? Kate, ¿me ayudás a leer, te parece? Adri. O supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. No encenderá una lámpara y barrerá toda la casa y buscará con cuidado hasta que la encuentre, y cuando la encuentre llamará a sus amigos y vecinos y les dirá: alégrense conmigo porque encontré mi moneda perdida. De la misma manera, hay alegría en presencia de los ángeles de Dios cuando un solo pecador se arrepiente. Jesús sigue enfrentando a la murmuración y los planteos de los religiosos del momento. Vuelve a tirar otra historia más, ¿no? Ya habló de grano de mostaza, ya habló de la oveja perdida, ahora nos habla de una moneda, ¿no? Todas las alegorías que tienen que ver con enfrentarnos con nuestros prejuicios, o en ese momento con la tradición. ¿Se acuerdan que era la ecuación simbólica de con quien vos te sentabas en la mesa, estabas compartiendo su vida? Así decía la tradición. Entonces Jesús se había sentado con los pecadores, significaba que estaba aceptando el pecado, y él encima, que se llamaba rabí o maestro, ¿cómo podía hacer semejante cosa, ¿no? Entonces Jesús vuelve a enfrentarlos con una ilustración de la vida práctica y cotidiana. Supongamos, de hecho los está interpelando, dice, supongamos que hay una mujer que en su casa tiene 10 monedas, se le pierde una moneda y no dice, bueno, ¿qué me importa?, ¿no? Encima son monedas de plata que eran carísimas, era muchísimo dinero, ¿no? Si se le pierde una, dice, ¿no encenderá una lámpara y barrerá toda la casa y buscará con cuidado hasta que la encuentre? Y cuando la encuentra, llamará a los amigos y vecinos y les dirá: alégrense conmigo porque encontré mi moneda perdida, ¿no? Vamos a ver algunas de las enseñanzas con respecto a esta parte que Jesús compartió. Primero, el reino tiene que ver con la posibilidad de perderse y encontrarse, ¿no? Qué interesante que Jesús vuelve con este tema.
arranca diciendo que de algo pequeño se puede transformar en algo grande, como diciéndole a los religiosos del momento, tened cuidado a quien está juzgando porque de esto pequeño puede hacerse grande. Pero también acá dice, después dice de la oveja perdida, ya lo vimos también, de la oveja perdida, que quien tiene 99 y si la pierde, ¿no? Fíjense que acá está muy fuerte este concepto de perderse y encontrarse, ¿no? Pareciera que en el reino de los cielos, esta posibilidad de que uno pueda estar perdido estando en el reino de los cielos y que tenga la necesidad imperiosa de ser encontrado, es muy posible, ¿no? Y esto es importante porque una de las cosas que creo que nosotros nos hemos equivocado como cristianos evangélicos es creer que con nosotros ya tenemos todo resuelto, ¿no? Es decir, que nosotros tenemos las verdades de todas las cosas, que nuestra opinión es la única opinión que cuenta y que todos los demás están equivocados y solo nosotros somos los portadores de la verdad, y no nos damos cuenta que a veces, aún estando en una iglesia, aún participando de todas las actividades, podemos estar perdidos en nuestra propia opinión, porque de hecho lo que Jesús está enfrentando es que esta famosa pérdida tenía que ver con la opinión de los religiosos del momento, ¿no? Y entonces me parece muy importante que tiene que haber un acto de humildad de parte nuestra para ser parte del reino, de saber que no todo lo que nosotros suponemos o creemos realmente es así. Tenemos que tener humildad, ¿no? Y para eso quiero presentarles este análisis. Yo lo que me he dado cuenta es que cuando un cristiano, quiero hablar específicamente de los cristianos, porque creo que la iglesia cristiana, si uno bajaría y con mucho liberalismo, podríamos analizar esta escena de Jesús comiendo con los pecadores. Yo creo que si uno tuviera que agarrar al movimiento evangélico cristiano, el movimiento evangélico cristiano tomaría la misma actitud que los maestros y religiosos del momento, ¿no? Nos llamarían la atención a aquellos que no tenemos ningún problema de sentarnos a la mesa con otros que tienen nuestra misma condición, ¿no? Es decir, una de las cosas que debemos aprender es que en el reino de los cielos somos todos iguales, no hay acepción de personas, por consiguiente no es que hay santos y pecadores, sino que todos estamos en la misma condición delante de Dios, ¿no? Todos hemos pecado, y Él, por gracia, nos permite ser llamados hijos de Dios. No es algo que nosotros nos lo hayamos ganado, sino es algo que tiene que ver con un regalo de Él. Y no nunca debemos tener por fuera de nuestros argumentos el hecho de que seguimos siendo hijos, ¿no? Y que ser hijos es un privilegio, no es algo que nosotros hayamos ganado por nuestra propia fuerza. Entonces, pensando en esto, digo, ok, si hoy trasladamos a esta escena al mundo en el que nos toca enfrentar, yo creo que la iglesia estaría criticando algunas acciones. Entonces pensé en esto, pensé en 3 posibilidades de estar en la casa, ¿no? Yo creo que hay una posibilidad que se estanca en sí misma, hay una posibilidad que va hacia el futuro y hay una posibilidad que está muy mirando el pasado. Por eso llamé tradición a la que está mirando el pasado, literalidad a la que está sentada en sí misma y reforma a la que mira el futuro, ¿no? Yo creo que cuando analizamos la fe y analizamos específicamente el entender el reino de los cielos, nos vamos a encontrar con estas 3 posturas. Hay una iglesia que está muy parada en la literalidad, ¿no? ¿Se trabó? Ahí volví. Parece que se cortó, pero volví. Ok, entonces, miren, ¿no? En una oportunidad estaba en un congreso de preadolescentes y me acuerdo que mientras estaba
en el Congreso, yo tuve una plenaria que yo terminé diciendo que la iglesia estaba fundada por traidores y que no debíamos olvidar nunca que no había justo ni aún uno digno de hacer iglesia, que si hacíamos iglesia era solamente por el hecho de que teníamos una posibilidad regalada por Dios, ¿no? Y dije específicamente eso. De hecho, sigo sosteniendo que la iglesia fue fundada por traidores. Fue fundada por Pedro, que negó a Jesús, fue fundada por los discípulos que abandonan a Jesús en el huerto, que le prometen estar con él toda la noche y lo abandonan. Y así Jesús se encuentra que después de 3 años y medio de haber estado invirtiendo en este grupo llamado discípulos, nos encontramos con que Jesús se da cuenta de que los 3 años y medio parece que no le sirvió de nada, porque terminan los discípulos haciendo lo que quieren, ¿no? Y esto entonces es una gran realidad, ¿no? De que la iglesia fue fundada primero con gente con mucha equivocación, con mucho error. Y algo sucede que estos mismos comprenden después la magnitud de lo que es la iglesia y terminan dando la vida por los demás. Algo pasó, hay una transformación. Quizás era el granito de mostaza que después termina siendo un arbusto que entre sus ramas puede albergar las aves del cielo, ¿no? Entonces yo terminé diciendo esto. Cuando estábamos en la parte del backstage, estábamos tomando un café, a mí me tocaba todavía una plenaria más al cerrar el congreso, así que me quedé un rato ahí. Se acerca una de las oradoras, ¿no? Una chica jovencita, no sé si era de Campano o de Zárate, se acerca y me dice, la verdad que no estoy de acuerdo en lo más mínimo lo que vos mencionaste. Yo le digo, bueno, está bien, ¿no? Y como yo seguí tomando el café, ella me dice, pero quiero comentarte lo que pienso. Le digo, sí, dale, adelante. Y entonces me dice, no estoy de acuerdo con que la iglesia todavía digas vos que hay error. La iglesia no hay error en la iglesia. Entonces yo digo, bueno, sí, depende del lugar donde lo miremos, digamos. Nosotros seguimos siendo pecadores y desde esta naturaleza que debemos convivir, obviamente nos equivocamos. Dice, no, yo no soy pecadora. Yo me quedé diciendo, ¿qué? Sí, yo no soy pecadora. Yo desde que acepté al Señor Jesús soy una nueva criatura, y me empezó a mencionar versículo tras versículo tras versículos, diciéndome, yo dejé de pecar en el momento que acepté a Jesús, ya no peco más. Entonces yo dije, para, vos me estás diciendo de que no hay más pecado en vos porque el Señor te redimió, pero vos seguís cometiendo errores, me imagino, ¿no? Me dice, no, yo ya no peco más, no hay más pecado en mí. Ya el pecado, yo soy una nueva criatura, ya ando en el espíritu y no en la carne, y me empezó a hablar de un montón de versículos. Y yo me quedé mirando como diciendo, esto debe ser una broma de video match, ¿no? Es decir, no puede ser que esto esté sucediendo. Yo digo, pero pará, no logro entenderte. ¿Vos decís de que vos no cometés ningún error? Me dijo, no, ninguno. Ya soy una nueva persona. Yo ya no peco. Entonces yo la miré y digo, mirá, de movida te digo que ya estás pecando de fanfarrona, como mínimo, te digo. Y me quedé muy preocupado. Y encima había otro orador ahí que le dije, ¿vos escuchaste bien lo que dijo? Y me dijo, no, pero igual tiene razón. En realidad nosotros ya no pecamos más. Y yo digo, ¿estoy mal yo o estamos frente a un nuevo mover en donde los cristianos nos vamos a llamar que somos perfectos, ¿no? Esta es la literalidad. Cuando uno se para en la literalidad, ¿no?, hace decirle a la Biblia lo que la Biblia no dice. Es decir, cuando uno dice, pero acá dice que esto, y uno dice, pará, porque lo que estás entendiendo literal tiene que estar dentro de un contexto, y si lo sacás dentro del contexto general, aún cuando vos lo leas literal, puedes estar cometiendo un error enorme doctrinal. Por supuesto, la Biblia dice de que quien está en Cristo es una nueva criatura, las cosas antiguas pasaron y ahora es hecho nuevo, pero no podemos nosotros negar que seguimos cometiendo errores en la vida, del cual necesitamos el perdón de los hermanos muchas veces, la misericordia de la iglesia muchas veces, y por supuesto también que Dios nos perdone. Cuando uno se para en la literalidad, comete un montón de errores. Quiero que vayan pensando escenas donde te das cuenta que hubo literalidad o que hay literalidad. Después te encontrás con escenas donde hay tradición. ¿Está bien? Por ejemplo, una de las cosas que yo siempre me pregunté es por qué algunos textos bíblicos nosotros
decimos que las cosas son así y son indiscutibles, y otros textos bíblicos decimos, no, eso no es así, tan así. Les comento, por ejemplo, una, ¿no? ¿Por qué nosotros decimos cuando tomamos la Santa Cena que es un símbolo la Santa Cena? En ningún lugar de la Biblia dice que la Santa Cena es un símbolo. De hecho, dice que Jesús dijo, este es mi cuerpo. Entonces, en la teología católica toma literalmente el hecho de que Jesús dijo, este es mi cuerpo, y entonces dice que se produce ahí la transubstanciación de la materia. La hostia pasa a ser el cuerpo literal de Jesús, no es una hostia. El vino pasa a ser literalmente la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque ellos dicen, Jesús dijo, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Por consiguiente, esta es, significa que es. Fíjense que ahí la teología católica se convierte en literal. Los evangélicos, no sé por qué, nadie hasta ahora me lo ha explicado, por qué nosotros decimos no es literal. Jesús no dijo este es mi cuerpo, sino que dijo esto simboliza mi cuerpo, cuando el texto bíblico no menciona eso. Ahora, ¿quién decidió que algo tiene que ser literal y algo no tiene que ser literal? La tradición. ¿Está bien? Esto tiene que ver con la tradición. Entonces, hay algunas cuestiones donde nosotros nos ponemos, pero hoy subí, hablando de la resiliencia, unas fotos con respecto, para mí, actos hermosos de arte que están basados en cicatrices que seguramente tienen historias muy dolorosas, ¿no? Entonces yo dije que la resiliencia es la transformación de la cicatriz en obras de arte. Recibí como 20 mensajes diciendo que para vos está bien tatuarse. ¿Qué importa, digamos? ¿Qué importa si está bien o está mal tatuarse si no mirás el mensaje, que hay cicatrices que nosotros la podemos transformar en obras de arte? Ahora, ¿a quién se le ocurrió en algún momento que de un pedacito así chiquitito, de toda una Biblia entera que habla sobre marcas en el cuerpo, Dios las está dejando como una regla rotunda con respecto a los tatuajes, a la literalidad y a la tradición? Porque extrañamente, en ese capítulo del libro de Levíticos, hay toda una lista enorme de cosas que no se pueden hacer, dentro de las cuales dice, no te harás marcas en el cuerpo en honor a los muertos y demás, que de ahí se cree que entonces que estamos hablando de que si alguien se hace una rosa acá, está haciendo algo de lo que dice ese pasaje en Levítico. Muy literal, pero extrañamente, antes y después hay otras reglas también. Dice que el hombre no se puede cortar el pelo, dice que no podemos usar tejidos con fibras mezcladas, es decir, no podríamos usar algodón con poliéster, por ejemplo. Dice que no podemos comer carne ensangrentada, etcétera, etcétera, etcétera. Extrañamente decidimos solamente una partecita, que es literal, las demás los evangélicos decimos, podemos comer morcilla, te podés rasurar la barba, podés usar prendas de otro vestido. Ahora, ¿quién dijo que una parte se acepta y otra parte no se acepta? La tradición. Por eso cuando Jesús está comiendo con los pecadores, ¿no? Entienden, los religiosos del momento entienden esa escena desde la tradición y la literalidad. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces dice, desde la literalidad, cuando el pueblo de Israel invadía una tierra, tenía que destruir todo. Si se quedaba con algo, contaminaba. ¿Está bien? Entonces, si vos tocabas algo inmundo, te convertías en inmundo. Por eso en otra oportunidad, estos mismos religiosos y maestros, van y lo increpan a Jesús diciendo, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? ¿No se dan cuenta que estos están volviendo inmunda la comida? ¿Está bien? ¿Por qué? Porque la tradición y la literalidad enseñaba justamente esto, ¿no? Y extrañamente Jesús parece que no está tan preocupado por la literalidad y la tradición. No está preocupado por lo que nosotros hayamos creído de la palabra, porque Él es el verbo. Él es la palabra. Nadie mejor que Él para entender la palabra. Por eso nosotros no podemos sacar de contextos ningún pasaje del Antiguo Testamento, ni ningún pasaje del Nuevo Testamento, sin haber pasado por Jesús, porque Él es el verbo hecho carne, Él es la palabra. Entonces, si hay algo que contradice a Jesús y sus acciones,
está totalmente sacado de contexto, ¿no? Entonces, ¿por qué enseño esto? Porque no podemos comprender el reino de los cielos desde la literalidad absoluta y desde la tradición a la cual nosotros estamos cruzados. ¿Está bien? ¿Sí? Ahora, Jesús plantea una nueva manera de ver las cosas. ¿Está bien? Y entonces es lo que yo digo de la casa hacia adelante. Jesús viene con un planteo donde le dice a estos religiosos, quédate tranquilo, hermano, ¿por qué te preocupa tanto con quién yo estoy sentado en la mesa? ¿Por qué te preocupa lo que estoy por comer? ¿Por qué estás tan preocupado por esas estupideces? ¿No te alegrás que estos, que son los pecadores, los peores del barrio, me están escuchando a mí? ¿Por qué no te alegra eso? Cada vez que yo comento cosas de Core, la gente en algunos circuitos evangélicos, ya estoy cansado de eso, pero en algunos circuitos evangélicos se quedan con lo pequeño. Pero entonces, ¿qué significa? ¿Que en Core se puede hacer tal cosa? ¿No? ¿Está bien? ¿Pero qué significa? Una vez alguien me dijo, vi una foto que ustedes tenían en Core, ¿puede ser que lo que estaban tomando era Brahma o cerveza? Y yo le dije, sí, la verdad que es pecado, pecador. ¿Quién se le ocurre tomar Brahma? Es decir, hay Stella Artois, hay Pilsen, la verdad que hay, ¿no? ¿Por qué nos quedamos con lo chiquito? ¿Por qué estamos tan pendientes de lo pequeño? ¿Por qué no te das cuenta de que esos jóvenes estaban viviendo un momento divertido, sano, ¿no? Es decir, ¿por qué no podés ver, ¿no?, el corazón en lugar de estar fijándote por lo pequeño? ¿Y saben qué? Jesús lo dejó plasmado en la Biblia y tenemos más claridad de un pasaje así chiquitito con respecto al tatuaje que de darnos cuenta que Jesús nos enseñaba a que no estemos mirando la escena desde la literalidad y la tradición, ¿no? Es decir, Jesús se levanta para decirle, y ustedes, yo me imagino que si Jesús hubiese sido argentino, hubiese dicho, a ver, pedazo de idiota, vení, a ver, me sacás vos, chabón, ¿qué te importa con quién estoy yo comiendo? ¿Por qué no te das cuenta que acá lo importante es que estas personas se acercaron a mí? ¿Por qué estás preocupado de si yo como ¿qué te importa? ¿No? Sí, yo me imagino que Jesús hubiese hecho eso, pero como no era argentino, explica toda esta escena con esta historia diciendo, es una mujer que tenía 10 monedas, se le pierde una. Aparte yo me imagino a Jesús así, a ver, vamos a imaginarnos que hay una mujer, ¿está bien? Que tiene 10 monedas. Decime vos, si una de las monedas se le pierde, decime, a ver, pensá un poquito, si se le pierde una moneda, ¿y qué hace? Más vale que da vuelta a la casa, barre todo, hasta encontrar la moneda. Y cuando encuentra la moneda, hace una fiesta porque encuentra la moneda. ¿Me querés entender, sí o no? Entonces déjame tranquilo que estos son monedas que habían estado perdidas y ahora yo las estoy encontrando. ¿Algo más me querés decir? Yo me imagino a Jesús hablando así, ¿no? Porque nosotros pensamos que Jesús quería dar cátedra, ¿no? Jesús estaría cansadísimo de esta literalidad y de la tradición por encima de la palabra. No nos creamos que los más duros son los más bíblicos. Los más duros son los más fáciles de romper. Entonces Jesús presenta una reforma. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, el bautismo es entendido desde la tradición. El perdón desde la literalidad. La comunidad es reforma. Lo voy a explicar así. Hay un montón de enseñanzas tan extrañas acerca del bautismo, que si te bautizaste, ¿cómo te bautizaste? ¿De qué manera? ¿Te bautizaste por aspersión o por inmersión? Ya que si te bautizaste pero todo el cuerpo no estuvo abajo, eso no sirve, ¿eh? No es más bautismo, ¿eh? ¿Está bien? ¿Y qué? ¿Te bautizaron en el nombre de quién? ¿En nombre de Jesús o en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Es decir, ¿hiciste una versión reducida o una versión completa? Yo digo, ¿de verdad
¿Ustedes creen que Dios está preocupado? ¿Tu cuerpo cuando te bautizaste no quedó sumergida debajo del agua? Por ejemplo, nosotros, ¿no? Mi vida, que tengo sangre calabresa, sangre libanesa, mi viejo recontratano, mi vieja de La Rioja, que en La Rioja no vas a ver uno con nariz chiquita, pero ni a palo. ¿No? Entonces, para que a mí me hayan tenido que bajar totalmente, sin que haya quedado la punta de la nariz afuera, me tendrían que haber ahogado más o menos. ¿No? Y ustedes se creen que Dios dice, no sé, tráeme el bar y medimos a ver si todo el cuerpo quedó sumergido. ¿No? Es decir, tradición. La literalidad, ahí sí nos ponemos, no, sí hay que perdonar, no, sí, perdón, perdona 70 veces 7. Eso sí nos ponemos recontra literales, ¿no? Ahora Jesús nos habla del reino de los cielos. El reino de los cielos no tenía nada que ver ni con la tradición ni con la literalidad. El reino de los cielos no es una moneda, no puedo ser literal, no es una semilla mostaza, no es una oveja que se pierde. El reino de los cielos es la comunidad que tiene que reflejar las características y las conductas de su rey, que es Jesús. ¿No? El concepto de comunidad es un concepto reformador. Y pensando en esto para terminar, entonces, el reino de los cielos es lo que sucede en la casa, que podés perder, pero que puedes encontrar, que a veces requiere trabajo. A veces alguien se pierde en la casa y uno tiene que barrer y mover todos los muebles. ¿No? Pero cuando vos haces un montón de cosas por recuperar algo perdido, después festejás. El reino de los cielos en la comunidad es lo que sucede dentro de la casa. Y en la casa se puede uno perder y se puede uno encontrar. Cuidado con esto, porque quizás en algún momento nosotros hemos sido encontrados, pero en otro momento podemos perdernos. ¿No? Así que, ¿qué les parece? Hoy estamos pero a full con esto.